Hey mi bien, yo soy Axel Romero, bienvenido a este AppSheet Flash. Si le diste clic a este video es porque quieres aprender sobre el min y el max row. Simplemente obtener el valor mínimo y el valor máximo de un agrupado de información. Así como lo estás viendo, tal vez no es tan representativo, pero cuando estemos en el video seguramente con el ejemplo que preparé para ti te va a quedar clarísimo. Y si no, yo voy a estar ahí en los comentarios, como siempre, leyéndote. También si me quieres compartir sobre qué proyecto estás trabajando, qué te gustaría aprender, desde dónde me ves, qué edad tienes, qué emprendimiento estás logrando y que obviamente te estoy aportando. Muchísimas gracias por todos esos comentarios que me dicen. No simplemente me preguntan las dudas, sino también me dicen y me cuentan sobre lo que están haciendo ustedes. Me importan como comunidad, como emprendedores. Obviamente me gusta mucho que pasen por aquí de vez en cuando, me saluden, o en algunas otras redes sociales como Mundo Binario o guión bajo Mundo Binario en Instagram o TikTok. Estaría muy contento de crecer a aquellas redes sociales. También, ¿cómo me puedes agradecer esto? Suscribiéndote. Estoy un poco triste, feliz, porque solamente el 50% están suscritos, pero aún así yo hago este contenido con muchísimo amor porque seguramente les ayuda bastante. También me gustaría que me regalaras un like, eso siempre me pone muy feliz. Recuerda también un comentario. Vayamos a aplicar el min y el max row aquí en la computadora, aprendiendo, aplicando y replicando. Acompáñame. Bien, antes de comenzar a ver cómo es que vamos a obtener el min y el max, yo les voy a mostrar la definición. Ya adelanté un poco en la estructura para que este video sea lo más óptimo. En la Google Sheet agregué una pestaña que se llama servicios, donde se va a almacenar servicio ID, fecha, hora y descripción, así de básico. Vine a mi AppSheet y agregué la definición. Este lo coloqué como tipo fecha, como tipo hora y como text. Bien, todos son requeridos. También configuré que en Initial Value el ID se calcule de manera automática. Lo hago con Unique ID. Y luego la fecha actual con el Today y la hora actual con el Now. La descripción va a ser lo que el usuario digite en esta parte. Imaginemos que es un proyecto donde se entregan cosas por motocicleta. Y vamos a hacer el ejemplo. Al darle a agregar, me aparece, como les digo, en Initial Value, me aparecen estos tres valores, porque justamente así es como lo configuré. Bien, entonces aquí le voy a decir en entrega, le voy a decir entrega por Didi, que es una aplicación que está aquí en México y también hace repartos por motocicletas o por carros. Entrega por Didi. Vamos a darle save y aquí vamos a ver que se guarda el ID, la fecha, que es la grabación de este video, la hora y la descripción. Entrega por Didi. Vamos a hacer uno más. Vamos a colocar entrega por Uber. Vamos a darle save. Listo, ya se guardó. Y uno más para que el ejemplo sea lo más óptimo y me entiendas perfectamente. Aquí le vamos a dar entrega por Rappi. Vamos a darle Rappi y vamos a darle guardar. Ya tengo mis tres ejemplos. Vamos a analizar esta información. Es la misma fecha, pero diferente hora. Y entonces aquí es donde yo voy a ir a obtener cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo. Para eso, yo podría decir que el valor mínimo de este ejemplo, y lo voy a pintar aquí de un color azulito, podría ser este. Y el máximo va a ser justamente este que estoy pintando. ¿Por qué? La única diferencia es que por la hora, ok, lo que va a hacer esta función es ir a traer cuál es el mínimo y cuál es el máximo. Vamos a hacerlo. Para eso yo voy a agregar una hoja aquí, una pestaña más, y le voy a dar clic derecho, cambiar, y voy a definirlo como informativo. Entonces le voy a dar servicios info. Esto es totalmente opcional y es para el ejemplo. Servicios info. Listo. Y aquí le voy a dar únicamente un campo, una columna que se llame información ID. Bien, ahorita te digo para qué sirve. Entonces voy a ir a agregar esa nueva pestaña que se va a convertir a tabla. Le voy a dar clic en MB Funciones, así se llama mi hoja de cálculo, Servicios Info. Le voy a decir agregar esta tabla. Y va a ser muy sencillo lo que vamos a hacer. Mira que aquí vamos a ir a Servicios Info,
es de tipo Unique ID. Incluso yo aquí le podría dar 1, ¿ok? Y voy a ir a quitar esto. ¿Por qué? Porque solamente esta tabla me va a servir para explicarles cómo es que vamos a obtener justamente esa información. Es la manera en que yo he encontrado para hacer mis pruebas de pronto cuando estoy haciendo un proyecto o grabo videos. Entonces voy a ir a agregar aquí una vista. Esa vista no nos vamos a complicar, la vista la vamos a hacer de tipo details. Mira, aquí vamos a darle clic y la vamos a formar de tipo details. Ya aparece la información porque aquí tenemos que, pues ya tenemos información que le puse 1 solo como para prueba, ¿verdad? Y entonces voy a darle aquí clic y simplemente para que no se vea de esa manera voy a darle en display algo que diga informativo como info y aquí info, ok, vamos a darle save y entonces vamos ahora sí a visualizar cómo es que obtenemos justamente el último registro. Ok, aquí le voy a dar side by side y listo, vamos a la tabla. En la tabla te voy a mostrar cómo es que se utiliza y no tiene nada de complejidad. Le vamos a decir primer registro o primer servicio, y como estoy hablando de una columna virtual le voy a poner virtual. Le voy a dar clic aquí y aquí viene la fórmula. La fórmula para obtener el primer servicio debería ser el min, ok, min row. También en la descripción te estoy dejando sobre esta función y para que puedas profundizar más. Y mira cómo me ayuda aquí el dataset, de dónde voy a ir a obtener la información, entre comillas. Incluso cuando le doy entre comillas ya me detecta todas las tablas que juegan en este proyecto. Le voy a dar servicios, posteriormente coma, y vas a decirle ok, sobre qué te voy a hacer el cálculo, es decir, sobre qué voy a empezar a filtrar, ok, bajo qué criterio, ok, obtén el mínimo de servicio hora. Por lo tanto aquí vamos a colocar servicio hora. Voy a darle coma y dice qué quieres, bueno, aquí el selected row lo podríamos dejar así simplemente, pero yo podría darle, aún así mira, aquí ya aparece como palomita, pero yo además de esto, y lo vamos a hacer ahora, vamos a darle save para que veamos paso a paso y vamos a darle save. Y entonces aquí vamos a decirle en display name servicio, primer servicio, y vamos a ver si es real lo que me está obteniendo. Vamos a darle save. En este momento me dice que el primer servicio fue el terminación C7, y efectivamente C7. Ahora, ¿qué va a suceder? Vamos a darle nuevamente, voy a copiar incluso esto para que veas que es muy sencillo copiar, y le voy a dar clic en agregar nueva columna virtual y esta se va a llamar último servicio. Voy a darle clic aquí y lo único que va a cambiar es el max row. Esperamos a que valide, ya que esté correcto le vamos a dar save, down, y aquí vamos a darle clic y vamos a decirle último servicio. Listo, vamos a darle save y vamos a darle save. Aquí debería aparecer el código que termina en 8FB. Lo tenemos listo, mira. Vamos a darle nuevamente refrescar. Incluso si le vamos a dar clic aquí, dice que el primer servicio fue el que dice entregado por Didi. Y efectivamente, entrega por Didi. Bien, vamos a darle info y ahorita te voy a explicar justamente qué es lo que vamos a hacer, porque aquí cuando le daba coma aparecía otro registro, ¿verdad? O bueno, otra manera como de discriminar registros. Pero para eso, mira, vamos a darle en servicios una más para ver que esto esté justamente siendo modificado. El último ahorita es 8FB. Si yo agrego otro servicio y le digo entrega por Easy Taxi, ok, otra aplicación más que se utiliza aquí en México, y entonces ahora el último es el que dice, ya deja de ser el último, ¿verdad? Le voy a decir en blanco, y este es el que pasa a ser ahora el último, terminación 7D1. Vamos aquí, y ya es la 7D1.
Bien, hasta ahí todo perfecto, pero sabes que cuando yo hago este tipo de contenido, dices, bueno, eso yo ya lo sabía, ¿qué más me puede dar Axel? Ok, entonces, mira, supongamos que aquí vamos a darle que fueron de ayer, del 14, del día de ayer 14 y 14, ok, vamos a sincronizar, y entonces, lo mismo, C7 de 1, C7 de 1, pero voy a agregar un servicio más. Vamos a darle clic aquí, otro servicio compartido, ok, Cabify, ok, vamos a darle save, y ahora este es el primer servicio del día de ayer, y este es el primer servicio del día de hoy. Vamos a darle otro más, entonces vamos a darle entrega por Didi nuevamente. Uno más, entrega por Easy Taxi. Vamos a darle save. Bien, ¿qué sucede aquí? Voy a colocar todo esto en blanco nuevamente para explicártelo. Entonces, del día 14, este es el agrupado. ¿Cuál es el mayor? Es este, ¿verdad? Por lo tanto, voy a colocar que este es el mayor, este es el primero, que es el menor, y este es el mayor. Voy a colocar aquí esto. Bien, y del día 15, este es el menor, que lo estoy colocando en verde para ejemplificarte mejor, y este es el último servicio, lo estoy pintando de este color. ¿Qué sucede aquí? Cuando le doy info, me aparece que el primer servicio es C7 y el último servicio es FD, lo cual está bien porque no estamos discriminando por fecha. Pero si tú dices, ok, pero yo quiero obtener el último registro del día de hoy o de cierto día, bueno, para eso vamos a darle clic aquí, y por eso es que no te lo expliqué de primer momento, porque debemos ir paso a paso para que después tú vayas al proyecto y lo implementes, o a tu proyecto o proyectos que estés elaborando. Le doy coma y dice selecciona registro. Ok, ¿bajo qué parámetro? Le voy a dar donde el servicio fecha sea igual, y si tú contestaste today, estás en lo correcto. Entonces solo va a ir a obtener el menor, el mínimo y el máximo solo de la fecha de hoy. Voy a copiar esto porque me va a servir justamente para el max. Pego, espero a que sincronice, le doy save y le doy save. Entonces me debe regresar estos resultados: D0 para el mínimo y FD para el máximo. D0, FD. Ya lo está haciendo por el día de, justamente de hoy, del 15, justamente de hoy. Si yo lo quiero de ayer, bueno, pues nada más juego con la fecha, le doy -1, porque eso va a indicar que quiero sobre los registros de ayer. Le doy save y ahora me debería regresar C7 y D1, C7 y D1. Ok, recuerda que el mínimo y el máximo solo lo va a hacer a través de fechas, de hora, números, decimales, pero no lo puedes hacer por texto, ¿ok? Dime en los comentarios qué te ha parecido, y aquí nuevamente te dejo las fórmulas para que tú puedas pausar este video y puedas ir a implementarlo en tus proyectos. Perfecto, lo has hecho muy bien. No importa cuántas veces pausaste este video, lo importante es que suceda en tu aplicación. Aquí está otro video, le puse muchísimo empeño, muchísimo esfuerzo para que tú aprendas de este tema. Incluso podría ser el siguiente video que tú vayas a aprender. Aquí está el planetita para que no se te olvide suscribirte. Cuídate mucho, mi binario favorito.